En el aire, la señal de televisión de Canal 4 de Bahía Visión Color. Desde Bahía Blanca, Argentina. Hola, ¿cómo están? Hoy damos inicio a un nuevo ciclo de Gnosis, Ciencia del Ser y del Saber, tratando de llegar a ustedes, como en los ciclos anteriores, con temas ya propuestos, ya entregados, pero con más profundización, y aquellos temas que nos quedaron por tratar, por ahondar, por analizar entre todos. Siempre en este conocimiento tan vasto, tan enigmático como es la Gnosis, y contando con la presencia de algunos invitados, como en el día de hoy, el señor Horacio Chávez. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va, Cookie? Instructor gnóstico, a quien le damos la bienvenida, y vamos a tratar juntos, Horacio, de analizar este tema tan fascinante y tan vasto como es el del esoterismo y su finalidad. Quizás una palabra que nos suena un poco así extraña, pero nos gustaría saber cuál es su significado, de qué trata el esoterismo. Claro, bueno, ante todo, muy contento de que nuevamente estemos en esta posibilidad, ¿no? De difundir este conocimiento. Esoterismo, quizás desde el punto de vista de lo que la gente normalmente conoce, este tipo de sabiduría, es decir, tiene que ver con ese conocimiento oculto, con ese conocimiento interno. Es decir, es muy común que últimamente esté un poquito más de auge, ¿no es cierto? Lo que sea toda la sabiduría, todo ese tipo de conocimientos que tienen que ver con el tarot, con la cábala, con la alquimia también, con la salida astral, es decir, todo un tipo de conocimientos o de sabiduría que antiguamente, es decir, no era tan, o sea, hace un tiempo atrás no era tan común que se dé hacia la luz. Pero también dentro de esto tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Sí. Porque sabemos que hay, es decir, un poco un manipuleo de todo este conocimiento. Pero básicamente, contestando a tu pregunta, esoterismo tiene que ver con esa sabiduría divina, con esa sabiduría oculta, que existe y que forma parte de ese conocimiento, de ese bagaje de conocimientos que tenían grandes pueblos o culturas antiguas y que de ello hacían o tenían a través de ese conocimiento, esa sabiduría, la posibilidad de acceder, es decir, a grandes misterios que entrañan la naturaleza, las creaciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué podemos decir, no, en cierta manera, hoy en textos nosotros encontramos que habla de síntesis, ¿no? Síntesis de esta divina sabiduría. ¿Qué es lo que el significado de síntesis? Claro, vos fíjate que hablamos de divina sabiduría porque tiene que ver con, decíamos recientemente, con grandes misterios y enigmas que encierran la creación, el universo mismo y el hombre en sí, ¿no es cierto? Nosotros conocemos que dentro, o sabemos que cada uno de nosotros existen grandes enigmas, es decir, y preguntas que siempre nos estamos realizando, es decir, o que en todos los tiempos el hombre se ha hecho, y que la ciencia y el conocimiento normal no pueden acceder. Ahora, ¿por qué un conocimiento síntesis? Porque justamente encierra, es decir, el principio, la esencia de esa sabiduría, la esencia de esos misterios, es decir, están encerrados en ese esoterismo, en ese conocimiento oculto, que por otro lado, es decir, tenemos que ver que ese conocimiento esotérico, esa palabra esoterismo tiene dos acepciones, puede ser esotérico con S y esotérico con X. Entonces el conocimiento esotérico con S se refiere a ese conocimiento interno, y el conocimiento esotérico tiene que ver con ese conocimiento externo. Cuando nos referimos a ese conocimiento interno, también debemos buscar esa sabiduría dentro del hombre mismo.
Quizás, bueno, escuchándote, en medio se me vienen las dos posturas que por allí toman, bueno, algunos filósofos que nos dicen, podemos nosotros practicar lo que un pensador o un guía, un iniciado nos dice, o aceptarlo, acatarlo, ¿no? Solo por la cuestión mental o intelectual, y otra postura sería que nosotros realmente lleguemos a vivenciar, ¿no? Ese conocimiento que primero entra quizá por lo intelectual, pero que uno lo puede aceptar o comprobar por uno mismo. Claro, ¿no? claro. Vos fíjate que, es decir, se habla también de una doctrina del ojo o una doctrina del corazón. Y cuando se refiere, como vos bien lo decías recién, a esa doctrina del ojo, nos estamos refiriendo a un aspecto de una sabiduría que tiene que ver con, es decir, el conocimiento que nosotros podemos adquirir y que tiene que ver con nuestros sentidos externos, o sea, con nuestros 5 sentidos. Claro. Más cuando nos referimos a una sabiduría o a un conocimiento del corazón, nos estamos refiriendo a lo que grandes avataras, grandes pensadores, grandes iniciados lograron adquirir a través de su propio trabajo sobre sí mismo. Es decir, podemos nombrar a grandes iniciados como son Paracelso, Pitágoras, Hermes Trismegisto, el maestro Samael Aun Weor, el maestro Lashmi, dentro de las culturas gnósticas, ¿no es cierto? Claro, cuando vos mencionás a estos pensadores y por ahí aparece esta afirmación que ellos han descorrido el velo de los misterios, ¿no? Claro. Y uno dice, fueron humanos, ¿no? Como cualquiera de nosotros, pero había una conexión con algo superior, no eran seres humanos comunes, ¿no? ¿A qué? Claro, vos fíjate que es decir, lo que vos decís es así, ¿no es cierto? Cuando nos referimos a grandes iniciados, maestros o seres que de alguna manera practicaron esta sabiduría divina de la cual estamos hablando, de este esoterismo, es decir, y que llegaron a un sumum de esa sabiduría, a una autorrealización en sí mismo, es decir, está dada a través de la práctica de ese conocimiento. Es decir, ahí caemos otra vez en eso de que este conocimiento, esa sabiduría esotérica, tiene que ver con algo interno, con algo que está dentro de cada uno de nosotros. Y que a través de la práctica, es decir, podemos llegar a lograr esa iniciación o esos estados de autorrealización íntima de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y eso es lo que lograron esos grandes seres. Y asimismo, es decir, dentro de las distintas épocas y distintos tiempos, es decir, aparecieron en la humanidad seres que traían un conocimiento, una sabiduría, pero que para lograr eso, para lograr plasmar eso y llevar eso a la humanidad, debieron primero comenzar como hombres comunes y corrientes que verdaderamente comenzaron a hacer un trabajo sobre sí mismos, ¿no es cierto? Fíjate el caso de un maestro tan trascendido como es el Maestro Jesús el Cristo. Dicen que su objetivo primario era ser un buen hombre. Pero fíjate a dónde llegó, ¿no es cierto? A través de ser un buen hombre y desarrollar todas las infinitas posibilidades que existen, valga la redundancia, dentro del hombre mismo, es decir, puede llegar a esa autorrealización, a ese sumum de la sabiduría, a esa conquista del superhombre, ¿no es cierto? Claro, también tenemos estas grandes civilizaciones o los misterios, como decimos, misterios de Grecia y Egipto, los misterios del antiguo imperio chino, ¿no? Y ahí con sus representantes de estos grandes iniciados, que bueno, desarrollaron esta importante labor. Y hay, en esto que vos hablás de lo interno, esa búsqueda de lo interno, ¿hay una correlación con un plan divino? O sea, ¿podemos nosotros hablar de la presencia de un Dios o de esa voluntad que el ser espiritual quiere sobre el ser humano? ¿Podría haber un nexo? Claro, obviamente, es decir, cuando nos estamos refiriendo a este conocimiento esotérico y a esas jerarquías divinas, como vos lo manifestás, es decir, ciertamente existe dentro del círculo de la humanidad dos partes, ¿no es cierto? El círculo consciente de la humanidad, que está formada por todas esas grandes divinidades o jerarquías celestiales, es decir, en que las distintas religiones, vos fíjate que todas las religiones han tenido sus deidades, es decir, dentro del cristianismo nosotros conocemos los serafines, querubines, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y las distintas religiones o cultos han tenido esas divinidades, y que básicamente ese conocimiento viene desde esos aspectos superiores y descienden hacia ese hombre que ha conquistado ese interior, ¿no es cierto?, que ha desarrollado esas facultades internas. Es decir, básicamente uno puede convertirse en ese Dios, porque vos fíjate que la Biblia bien nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, para ser amo y rey de la naturaleza. Pero claro, lamentablemente el hombre ha caído, ¿no es cierto?, en esos aspectos en los cuales ha perdido esa capacidad. Y entonces vemos, nosotros, fíjate que están pasando placas, es decir, importantes en el sentido de que nos muestran esos grandes iniciados, esos grandes seres, ¿no es cierto? Es
Entonces decíamos que el hombre ha caído, lamentablemente, es decir, por sus vicios, por todas sus situaciones internas, a ese estado en que se encuentra hoy la humanidad. Pero todas esas potencialidades de ser imagen y semejanza de Dios están dentro de nosotros. Lo que necesitamos es redescubrirlas. Claro. ¿Qué pasa, Horacio, así con estas civilizaciones que nosotros vemos con el paso? Bueno, ahí estamos viendo una placa donde hace referencia quizás a distintos cultos, pero como que hay un ser, un iniciado exaltado que entrega una doctrina y después ese pueblo es como que cae, hay una decadencia y después en otro lugar del mundo se vuelve a producir el mismo suceso, el mismo movimiento. Claro, ¿Qué claro. es lo que significa? Vos fijate qué significativo es esto, en el sentido de que, es decir, hay dos leyes que se procesan en la creación, en la naturaleza, que son la ley de evolución e involución. Que quizás, si vos te acordás en algún momento en los programas del año pasado, algo se habló en algún momento, ¿no? Sí. Y si es posible lo vamos a volcar porque es parte de los temas de la gnosis. En esas leyes de evolución e involución nosotros vemos que en todos los tiempos, grandes pueblos, grandes culturas, es decir, grandes imperios han tenido sus momentos de esplendor, pero después tuvieron su decadencia. Claro. Sucedió en el momento en que en la época del esplendor de la antigua Roma, y justamente después de ese esplendor venía la decadencia, y todos esos grandes deidades, ¿no es cierto?, de que nosotros conocemos como el paganismo romano, es decir, todo eso había, la religión en ese momento era, se burlaba la gente de la religión. Tuvo que venir, obviamente, después, a partir de allí, un ser como Maestro Jesús el Cristo, para traer un conocimiento y una sabiduría, una doctrina, ¿no es cierto?, que nos permitiera a ese pueblo, a esos pueblos, ¿no es cierto?, volver a creer. Exacto, ¿no es cierto? Horacio, vamos a tratar de hacer una pausa, enseguida regresamos para continuar con este tema tan interesante. Formularios continuos, impresiones en fotocromía, folletos color, etiquetas, papelería comercial. Rígano, servicio gráfico. Don Bosco, 186. Gnosis, conocimiento, sabiduría, ciencia del ser y del saber. El conocimiento gnóstico se encuentra implícito en cada papiro, monolito, pieza arqueológica, en culturas y civilizaciones, como los mayas, aztecas, druidas, egipcios y el cristianismo primitivo. Gnosis abre sus puertas a los cursos programados en forma libre y gratuita. Continuamos con el tema del esoterismo y su finalidad y habíamos quedado con este ser tan exaltado como fue Jesús el Cristo, Horacio. Y queríamos un poco continuar en esto, ¿no? ¿Por Claro. qué aparece este ser que parece que recurre, como venís explicando, como otros seres, a entregar algo, ¿no? Pero Claro. es como que volvemos a aprender lo mismo. ¿Qué es lo que Vos fijate sucede? qué es lo que sucede. Vos fíjate que un maestro como Jesús el Cristo trajo una doctrina de redención, de amor, que hoy, a 2000 años, 2000 y pico de años, es decir, todavía está vigente. Y sin embargo, si uno ve la humanidad, ¿no es cierto?, en la cual nosotros nos desenvolvemos, es decir, nosotros somos parte de esa humanidad, es decir, verdaderamente ha hecho ha dado el resultado o el efecto necesario en cada uno de nosotros. Pero ¿por qué no? Porque dentro de nosotros existen todos esos aspectos, ¿no es cierto?, el odio, el egoísmo, toda esa gran cantidad de defectos, traumas, fobias, miedos, que hacen que el hombre verdaderamente sea un conjunto, o sea, no sea un individuo, sino que sea una multiplicidad de individuos de acuerdo a esos aspectos negativos que tiene dentro de sí. Si verdaderamente se diera la tarea de comprender los grandes misterios y enseñanzas de estos maestros, como en el caso de Jesús el Cristo, es decir, y ahondar en esas enseñanzas, verdaderamente podría lograr esa redención y esa posibilidad de desarrollar dentro de sí todas esas infinitas posibilidades, como decíamos hoy, de ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Pero como vos bien decís, el hombre recurre
tropezando 2 o 3 veces con la misma piedra, no aprendiendo de las circunstancias que le tocan vivir. Claro, en este tema así, ¿no?, tan vasto como vemos del esoterismo, tan rico, nosotros hoy, si bajamos al plano bien de todos los días, de nuestras relaciones interpersonales, puede de alguna manera, nosotros estamos tratando este tema, ayudarnos a solucionar nuestros problemas, porque de hecho la situación en la que hoy nos encontramos como individuos, como seres humanos, es conflictiva, es muy dolorosa, sufrimos mucho. ¿Qué podría ser el esoterismo? ¿Realmente es práctico el esoterismo o queda, como lo estamos tratando ahora, por ahí, en lo intelectual meramente? Claro, vos fíjate que hoy hablábamos de 2 aspectos importantes, que es la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. Y en la medida que nosotros utilicemos esa doctrina del corazón, o apliquemos este conocimiento o esta sabiduría en nosotros mismos, es decir, en un desarrollo de nuestra conciencia, en un despertar de nuestra conciencia, a través de la práctica. Hoy por hoy, dentro del conocimiento gnóstico, nosotros hacemos mucho hincapié en la necesidad que tiene el hombre y la mujer de estos tiempos de buscar dentro de sí todas esas infinitas posibilidades, es decir, desarrollar esos aspectos de virtudes que tenemos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y obviamente que para desarrollar todas esas infinitas posibilidades tenemos que trabajar previamente con todos esos aspectos negativos. Entonces vemos que si nosotros nos ponemos a verdaderamente hacer trabajos serios y sobre nosotros mismos, tenemos esa posibilidad de revertir dentro de nosotros esos aspectos. Y entonces allí, ese conocimiento esotérico, oculto, es decir, de los grandes misterios, traído a la práctica, sí, entonces nos puede dar ese resultado de enfrentar las distintas situaciones de la vida y poder ser nosotros básicamente los artífices de nuestro propio destino. Claro, porque es difícil cuando uno está en esas situaciones no tan conflictivas, salirnos, o sea, ¿cómo nosotros hacemos para encontrar esas potencialidades o esas virtudes que vos estás hablando, ¿no?, que haces ese nexo con lo interno, quizá con algo divinal? ¿Cómo salimos? Porque cuando uno está medianamente bien es como que suena hasta fácil, pero cuando estamos metidos nosotros en esa situación, en ese núcleo conflictivo, ¿cómo nos salimos de esa situación? Pues fíjate que, bueno, básicamente decíamos algo importante y es la práctica. Dentro del conocimiento gnóstico nosotros vamos a encontrar un sinnúmero de prácticas, pero básicamente tenemos que empezar por una. ¿Cuál es el mal que más aqueja en estos momentos a la humanidad? El estrés. El estrés por esa situación tan vertiginosa en que está viviendo la humanidad. Entonces, cada uno de nosotros debemos parar un poquito. Necesitamos, es decir, hacer prácticas de relajación, de meditación, empezando por algo muy práctico y muy sencillo. Es decir, pararnos en algún momento de nuestra vida y aprender a respirar, aprender a ver, ¿no es cierto?, la naturaleza que nos rodea desde otro punto de vista. Necesitamos ser personas inspiradas. Entonces, ahí estamos aplicando ese conocimiento y ese esoterismo, ahí lo estamos aplicando. Pero fíjate, tenemos que empezar por pequeñas cosas, aprender a respirar, por ejemplo. Es decir, hoy por hoy nosotros no sabemos respirar, y obviamente con esto podemos tener una charla muy amplia, ¿no es cierto? El tema de respiración da para ayudarnos o aprender a respirar, aprender a comer, aprender a meditar, aprender a hacer prácticas para trabajar con nuestras energías, la alquimia, la transmutación de nuestras energías. Son todo un sinnúmero de prácticas que nosotros tenemos que tratar de, a través de este programa, a través de este conocimiento, llevarla a la humanidad, porque esa es la forma en que puede tener cada hombre y cada mujer de poder volver a encontrar un poquitito de esa paz que existe muy allá dentro de cada uno de nosotros. Pero necesitamos buscarla, y para eso vamos a aplicar el esoterismo. Claro, y en el tema de la conciencia, ¿no?, de darnos cuenta, nosotros cómo desarrollamos nuestra conciencia en estas situaciones. Claro, obviamente, es decir, trabajando como nos indica, es decir, ese conocimiento esotérico a través de esos 3 factores de la revolución de la conciencia que habla la gnosis, que son morir en nuestros defectos. Es decir, tenemos que aprender a conocernos, conocer que dentro de nosotros existen muchos traumas, fobias, miedos, múltiples aspectos negativos que los tenemos que conocer y ver de qué manera los vamos a eliminar. Existen técnicas y prácticas para poder eliminarlos. Nacer, ¿no es cierto?, desarrollar dentro de sí esas potencialidades a través de nuestras propias energías. Ese nacimiento segundo, ese nacimiento espiritual, ese desarrollar dentro de nosotros esas energías y ese sacrificio por la humanidad. Dar, ¿no es cierto? Dar para recibir. Entonces, con todos esos aspectos nosotros vamos a poder desarrollar nuestra conciencia. Es
Es decir, existen técnicas y claves que obviamente las vamos a ir dando, si Dios quiere, a través de los distintos programas, en la medida en que podamos avanzar, sí. ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué provocaría ese desarrollo de conciencia? O sea, el nexo que habría en ese desarrollo de conciencia, porque uno no estamos solos, o sea, no es un individuo solo, aislado, tanto hacia arriba, podríamos decir, o hacia lo supremo, como hacia nosotros mismos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que provocaría esto? Provocaría que nosotros logremos lo que nosotros denominamos dentro de la gnosis la autognosis, el autoconocimiento. Es decir, y obviamente esto nos llevaría a la autorrealización íntima del propio ser. Es decir, sintetizando el desarrollo de todas las potencialidades que están encerradas en cada hombre y cada mujer dentro de esta humanidad. Pero esas potencialidades positivas, todos esos aspectos positivos que nos podrían llevar a ser verdaderos hombres y verdaderas mujeres, ¿no es cierto? Es decir, en el momento que nosotros desarrollamos todo eso, logramos esa autorrealización. Y como hablábamos hoy en principio, dentro de las distintas épocas, de distintos tiempos, ha habido seres, maestros, iniciados, avataras que han venido a traer un conocimiento. Si nosotros ese conocimiento lo aplicamos, ¿no es cierto? Entonces tendríamos la posibilidad de lograr esa felicidad. Esa felicidad que todo hombre y toda mujer busca, pero que en definitiva lo que nosotros conocemos de felicidad son pequeños instantes de felicidad. Sí, son estados así fugaces, sí. Pero esa felicidad absoluta, esa vivencia plena de haber comprendido el porqué de nuestra existencia, el por qué estamos aquí, el por qué nos suceden las distintas cosas que nos suceden, y como decíamos hace un ratito, ser los artífices nosotros de nuestro propio destino. Tener la posibilidad de decir, bueno, yo verdaderamente viví esta vida plenamente. Claro. Es decir, aprendí de cada momento, de cada situación de mi vida. Entonces llegué al momento en que voy a desencarnar, porque como dijo alguien, el único requisito para morir es haber nacido, claro. Y ese ya lo tenemos cumplido, ¿no es cierto? Entonces cuando lleguemos a ese momento en que se nos va a terminar esta existencia por este plano físico, haber dicho, bueno, verdaderamente hice todo lo que pude, y con esta vida que se me dio, con esta posibilidad que se me dio en esta existencia. O sea que es interesante que cada ser humano realmente se haga preguntas, ¿no? Sobre su destino, ¿no? Que nos Para cuestionemos, que nos cuestionemos cosas. Claro, que no nos genere más debilidad de las preguntas, que no sean dudas para perjudicarnos, sino que esos cuestionamientos nos sirvan para ubicarnos, es decir, y para buscar. Y buscar. Porque vos fíjate que esas preguntas nos llevan a buscar. Y claro. ahí es donde surge el esoterismo. El esoterismo es ese conocimiento oculto, decíamos. Claro. Pero si no hay alguien que busque, claro. El esoterismo está como algo intelectual. Exacto, eso en un texto de un libro que me encantó, por ahí para los creyentes medio que pega, pero para alguien que no tiene un ateo o alguien que no tiene esa relación o busca esa relación con Dios, no sé si andará, pero dice que todos en cierta manera somos como el hijo pródigo, ¿no? Que reconocemos que tenemos que volver al Padre y que para eso necesitamos un camino, ¿no? Que por ahí podría ser, bueno, tantos caminos que nos brinda el esoterismo, pero muchas veces nos equivocamos en esos caminos, porque bueno, aparecen miles de escuelas, religiones, sectas, grupos. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que hacemos la elección correcta? ¿Se nota realmente en nuestros cambios si hacemos la elección correcta o no? Claro, si vos fíjate, hoy arrancábamos o comenzábamos el programa hablando de esos temas, de que dentro en estos tiempos, es decir, existen muchas escuelas o muchos conocimientos que se podrían llamar esotéricos, como conocimientos dados por la cábala, el tarot, la numerología, ciencias ocultas, es decir, salidas en astral, etcétera, etcétera, que llevan a que, es decir, dentro de todo esto haya obviamente personajes que confunden a la gente. Y verdaderos seres que tienen la necesidad o la capacidad de poder transmitir estos conocimientos. Sí. Entonces, uno tiene que ser muy inteligente y muy astuto para poder captar ese conocimiento. Básicamente vos fijate que hay algo fundamental. El conocimiento, la sabiduría milenaria, la sabiduría divina, no se cobra. Vos fijate, esto es fundamental, porque nadie le puede cobrar a alguien para transmitirle un conocimiento que es inherente al hombre mismo. Exacto, Por eso fíjate que es algo, en ese punto es un puntito que por ahí podemos tener en cuenta. Bárbaro, Horacio. Bueno,
te damos las gracias por esta presencia en el primer programa de este ciclo. Y bueno, ahora vamos a una pequeña pausa y vamos a quedar con nuestro broche de oro final. Gnosis, conocimiento, sabiduría, ciencia del ser y del saber. El conocimiento gnóstico se encuentra implícito en cada papiro, monolito, pieza arqueológica, en culturas y civilizaciones, como los mayas, aztecas, druidas, egipcios y el cristianismo primitivo. Gnosis abre sus puertas a los cursos programados en forma libre y gratuita. Bueno, si quedó en nosotros este interés y esta necesidad de búsqueda de estas potencialidades internas o de este camino interior, es el momento en que nos tracemos un plan de vida disciplinado, donde no solo nos modifiquemos hacia afuera, sino también hacia adentro. Como le dijo un discípulo a su maestro, le preguntó sobre la diferencia entre conocimiento e iluminación. Y él le dijo que el conocimiento es una antorcha que ilumina el camino. Y la iluminación es cuando uno mismo se convierte en antorcha. Esperemos que todos a partir de hoy, por lo menos tengamos nuestra antorcha encendida. Hasta el próximo programa. And who can say